Mi nombre es Everleno Orozco Sepúlveda, jefe de control de calidad de Concretos Argos Regional Noroccidente. A continuación mostraremos en un video el procedimiento para elaboración y curado de especímenes cilíndricos de concreto de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 550. Para la elaboración de los especímenes es necesario contar con moldes cilíndricos de acero o plástico, hierro fundido, plástico o cualquier material no absorbente y no reactivo con el concreto, cuya altura sea 2 veces el diámetro del cilindro y que su diámetro sea mínimo 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso utilizado en la mezcla. Algunos moldes plásticos presentan una perforación para ser desencofrados con compresor. La cantidad de moldes dependerá de las edades del concreto que se quieran evaluar. Para cada edad deberá tomarse simultáneamente 2 o 3 muestras fundidas al mismo tiempo. Varilla compactadora lisa, de acero, cilíndrica. Su extremo compactador debe ser hemisférico, conservando el mismo diámetro de la varilla. Las dimensiones de la varilla pueden ser diámetro de 10 milímetros y longitud de 300 milímetros para ser usada con cilindros cuyo diámetro sea inferior a 150 milímetros. Diámetro de 16 milímetros y longitud de 600 milímetros para ser usada con cilindros cuyo diámetro sea igual a 150 milímetros. Martillo con cabeza de cuero o caucho, con un peso aproximado de 0.6 kilogramos, más o menos 0.2 kilogramos. Herramientas menores como cuchara, palustre, llana y pala. Recipiente de muestreo como tabla o carretilla metálica, limpia y no absorbente, con capacidad suficiente para permitir remezclar la muestra con una pala o palustre. Antes de tomar la muestra, tenga presente que el tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra y su utilización para el ensayo sea lo más corto posible. Igualmente, la superficie donde se van a elaborar los especímenes debe estar nivelada, rígida, libre de vibración y lo más cercano posible al sitio donde los especímenes van a ser almacenados. Tome la muestra de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 454 toma de muestras y dé inicio al procedimiento de elaboración de los especímenes. Para iniciar, y en caso de requerirse, se utiliza un material sellante como plastilina o cera microcristalina para sellar las juntas u orificios del molde. Luego se aceita el molde y su base con una capa delgada de aceite mineral. El llenado debe hacerse en 3 capas iguales con una profundidad de 100 milímetros, si se utiliza para el ensayo cilindros de 150 milímetros por 300 milímetros, o en 2 capas iguales en caso de utilizar cilindros de 100 milímetros por 200 milímetros, empleando un método de compactación a través de apisonamiento o vibración. Con todos los insumos y herramientas disponibles, se inicia con la fundida de los cilindros. Tomando una herramienta pequeña, de forma y tamaño suficiente, se deposita el concreto en el molde, con cuidado de no desperdiciarlo, moviendo la cuchara por el perímetro del molde para garantizar la completa distribución del material y reducir la segregación. Se apisona la capa con el extremo redondeado de la varilla, utilizando 25 golpes por capa en toda su profundidad, y se distribuye uniformemente sobre la sección transversal del molde. Se golpean los bordes del molde suavemente con el martillo, de 10 a 15 veces, con el fin de tapar cualquier orificio que haya quedado y sacar las burbujas de aire atrapadas.
Dependiendo del molde utilizado, se agregan las capas adicionales, apisonando cada una de ellas con 25 golpes. En estas capas se deja que la varilla penetre 12 milímetros en la capa inferior y se repite el proceso con el martillo de caucho. Cuando se haya agregado la capa final y después de la compactación, se debe adicionar la cantidad de concreto necesaria para llenar el molde. Se consolida el concreto en los lados y los extremos del molde con el palustre o la misma varilla. Una vez el molde esté lleno, se enrasa la superficie utilizando la varilla de compactación o una llana metálica, quitando el exceso de concreto y dando una superficie homogénea y lisa, evitando depresiones mayores a 3 milímetros. De manera inmediata, marque los cilindros utilizando un método que no altere la superficie. Inmediatamente después del acabado, las muestras se deben proteger del sol, viento o cualquier otra fuente rápida de evaporación y de contaminación, mediante el uso de una cubierta de material no absorbente. Los especímenes obtenidos deben someterse a un curado inicial usando intervalos de temperatura de 16 a 27 grados centígrados y en un ambiente húmedo hasta por 48 horas. Después de 24 horas, más o menos 8 horas, se desmoldan las muestras y antes de que transcurran 30 minutos, se deben almacenar en tanques de curado con agua libre, a una temperatura de 23 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados. Cuando es necesario transportar los especímenes para ser ensayados, se deben proteger para evitar daños, golpes y pérdida de humedad. Tenga en cuenta que el tiempo de transporte no debe superar las 4 horas.